Jonathan Crocker, estamos hablando de República AFISA, por lo tanto fideicomiso, y usted mencionó en la presentación de este fideicomiso con la Intendencia de Rocha que mencionó la palabra estructura del fideicomiso. Claro. ¿Qué es estructura de un fideicomiso? Le llamamos estructura fiduciaria o estructura de fideicomiso porque hablamos de que nosotros firmamos un contrato con la Intendencia y ese contrato establece que el financiamiento y la administración de esos fondos se realiza a través de República FISA. ¿Por qué estructura? Porque República FISA aísla esos fondos y le da el fin que la Intendencia nos mandata, que obviamente la Intendencia además lo tiene mandatado por la Junta. Entonces hablamos de estructura por ese motivo. Claro. Uno entendía que estructura era el destino de ese fideicomiso y cómo se iba a aplicar. Exacto. No es exactamente eso. Ahí está. Es un poco más amplio porque el fideicomiso en sí recibe el dinero de su CIBE que comentaba el intendente para repagar una deuda. La deuda obviamente se va tomando a medida que se necesita y ese dinero sí tiene la finalidad que está establecida en el contrato y que obviamente, como le decía, viene de lo resuelto por la Junta Departamental. Entonces, bueno, la estructura implica eso, los ingresos y salidas de fondos. Bien. Breve comentario sobre los modos en que se aplica ese recurso, que corresponde a la Intendencia de Rocha. Claro. Pero, ¿cuál es el rol de República FISA como fiduciaria? Correcto. Ahí está. ¿Cuál es el rol en ese proceso de la inversión? Ahí de está. La ejecución? El rol de República FISA es asegurarse mediante digamos, los respaldos que le envía la Intendencia. La Intendencia realiza la ejecución de las obras, le envía la documentación correspondiente, los avances, las instrucciones correspondientes, claro. Y República FISA se encarga, una de las funciones dentro de lo que es esta estructura es revisar que lo que se mande para pagar corresponda con ese listado de obras y va y lo paga directamente al tercero. O sea, el pago va directamente al proveedor de la obra. Claro. Otro detalle va surgiendo a medida que vamos conversando con ustedes. Claramente. El pago de obra, ¿verdad? Sí. Es decir, quien paga es República FISA. El concesionario de obra, exacto, a la empresa contratada es República FISA. Correcto, exactamente. El financiamiento, los 40 millones que comentaba el intendente, entran al fideicomiso, a la estructura de lo que hablábamos recientemente, claro, entiendo, sí. Y República FISA recibe los comprobantes por parte de la Intendencia de los avances de obra, que obviamente con un mecanismo formal, con firmas correspondientes, y en lugar de dárselo a la Intendencia, lo que hace es cumplen el pago al tercero. Entonces, ¿eso qué seguridades da? En general, aprovecho a comentar que obviamente administramos varias decenas de fideicomisos para intendencias, exactamente, varios fideicomisos para muchas intendencias. ¿Qué tranquilidad da a la propia intendencia, pero también a todo el departamento, de que la fiduciaria aplica el dinero a los destinos que fueron establecidos en su momento? Es República FISA que cumple ese rol, digamos. Vamos a la pregunta general para completar esta entrevista. Bueno, Banco de la República, su agente para esta operación financiera es República FISA. Hay cultura ya en Uruguay, estamos en el primer cuarto de siglo, ¿verdad? Sí. Y ya se hablaba de fideicomiso en el siglo XX, en Uruguay, en varios aspectos. Exacto. Hasta ahí llegamos nosotros. Hoy podemos preguntar, hay una respuesta para la pregunta de si hay una cultura de uso del fideicomiso en el sector público o es aplicable en el sector privado. Ahí se abrió. Exacto. En nuestro caso nosotros administramos más de 130 fideicomisos a la fecha y administramos, digamos, una variedad de fideicomisos públicos, como comentaba, muchas intendencias han confiado en nosotros para la administración de sus fondos, ministerios, bueno, todo lo que es el ámbito público, pero también la estructura fiduciaria es algo que se está utilizando mucho en lo que es digamos, proyectos privados o también para garantizar endeudamiento de privados. Claro. Y eso viene, digamos, avanzando. La ley del fideicomiso, aprovecho a comentarlo, sí. Cumplió 20 años en el 2023. 20 años no es nada, dicen algunos, sí, pero esos 20 años han generado, digamos, que hemos avanzado, digamos, en el uso de la herramienta y bueno, y ahora está bastante consolidado. Claro. Para una institución, Banco de Desarrollo de Uruguay, Banco de la República, tener este anexo de operativa financiera, es decir, para la operativa financiera es un respaldo que es el Banco de la República que la genera. Exactamente, nosotros cumplimos un rol, digamos, y tenemos un mandato obviamente del banco, nosotros funcionamos como una entidad independiente, pero sí, obviamente con lineamientos y una administración, digamos, coordinada y conjunta, y tenemos un rol muy específico, que es un rol que en general en Latinoamérica se trabaja de esta forma, con un banco, digamos, que es el Banco de Desarrollo, que es quien cumple el rol normal de un banco, y después con agentes específicos para
para trabajar, digamos, en distintos roles. En nuestro caso, digamos, la administración de fideicomiso, pero puedo dar otro ejemplo, que puede ser, por ejemplo, República Microfinanzas, que también tiene un rol de fomento al microcrédito, y entonces se trabaja en esa lógica de darle especialidad a determinados temas. Te agradezco el tiempo. Por favor, a las órdenes. Gracias por estar en Rocha. Por favor.